Erika Parkhurst Greenwood estaba de pie junto a la ventana, observando cómo el viento otoñal azotaba las hojas caídas en el camino de entrada. La vieja mansión victoriana que se había convertido en su hogar después de casarse se erguía majestuosa sobre una colina, rodeada de robles centenarios. A pesar de su esplendor exterior, la casa contenía una tensión que Erika sentía en cada célula de su ser. Hacía 6 meses que había entrado en esta familia, llena de esperanza y expectativas. Stephen, su marido, parecía el compañero perfecto, amable, considerado y con un brillante sentido del humor. Pero Erika no podía prever lo complicada que resultaría su relación con su madre, Mildred Greenwood. Mildred, una mujer señorial con el pelo canoso arreglado con un estilo inmaculado, gobernaba la casa con mano de hierro. Cada mañana empezaba con sus órdenes, cada tarde terminaba con sus críticas. Erika se sentía como una extraña en aquella casa, a pesar de sus esfuerzos por formar parte de la familia. Suspirando, Erika se apartó de la ventana y se dirigió a la cocina. Era hora de empezar a preparar la cena. Al pasar por delante del despacho de Stephen, oyó una conversación en voz baja. Su marido volvía a discutir con su madre los problemas económicos de la familia. «Mamá, tenemos que encontrar la manera de pagar esta deuda. El banco amenaza con quitarnos la casa». La voz de Stephen sonaba cansada y condenada. «No seas tonta, querida. Esta casa ha pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones. No se atreverían a quitárnosla», respondió Mildred con una confianza inquebrantable. Erika pasó en silencio, sintiendo que se le apretaba el corazón. Las dificultades económicas de la familia Greenwood no eran ningún secreto para ella, pero no sabía lo graves que eran. Stephen rara vez hablaba de estos asuntos con ella, prefería arreglar las cosas con su madre. En la cocina, Erika empezó a cortar mecánicamente las verduras para la ensalada. Sus pensamientos se remontaron al día en que cruzó por primera vez el umbral de aquella casa. Mildred la saludó con una mirada fría y un seco apretón de manos. «Bienvenida a la familia Greenwood, querida», le había dicho entonces, pero no había ningún atisbo de calidez en su voz. A partir de entonces, cada día se convirtió en una batalla silenciosa. Mildred lo criticaba todo, desde cómo cocinaba Erika hasta cómo se vestía. «Así no se hace en nuestra familia». La frase se había convertido en un estribillo constante en su relación. Stephen intentaba suavizar las cosas, pero la mayoría de las veces se encontraba entre dos fuegos. Erika veía lo difícil que era para él e intentaba no empeorar las cosas, pero cada día que pasaba le resultaba más difícil contener sus emociones. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Erika se limpió las manos y cogió el teléfono. «¿Hola? ¿Erika? Soy la tía Maggie». La voz al otro lado de la línea sonaba agitada. «¿Tía Maggie? ¿Qué pasa?» «Es Eleanor. Ha empeorado. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo de vida. Quiere verte». Erika sintió que el suelo se iba bajo sus pies. La tía Eleanor, hermana de su difunta madre, era más cercana a ella que su propia madre. Ella era la que había cuidado de Erika después de la muerte de sus padres, apoyándola en todo. «Ia, me voy ahora mismo». Erika oyó su voz como si viniera de fuera. Colgó el teléfono y se quedó quieta un momento, tratando de ordenar sus pensamientos. Luego, como si se despertara, corrió al dormitorio a recoger sus cosas. Stephen la encontró allí 20 minutos después, metiendo ropa frenéticamente en la maleta. «Erika, ¿qué está pasando?», le preguntó preocupado. Ella lo miró con la mirada llena de lágrimas. «La tía Eleanor se está muriendo. Tengo que irme». Stephen la rodeó con sus brazos, y por un momento Erika se permitió disolverse en su abrazo, encontrar consuelo en él. «Claro que debes ir. Se lo explicaré todo a mamá», susurró. Erika asintió, agradecida por su comprensión. Terminó de hacer la maleta y bajó las escaleras.
Al pie de la escalera la esperaba Mildred. ¿A dónde crees que vas? Había desaprobación en la voz de su suegra. Mi tía se está muriendo. Necesito estar a su lado, replicó Erika, tratando de hablar con calma. Mildred apretó los labios. ¿Y tus obligaciones aquí? ¿Quién va a cocinar, a limpiar? Erika sintió que una oleada de ira surgía en su interior, pero se contuvo. Estoy segura de que lo harás muy bien sin mí, Mildred, dijo mientras caminaba junto a su suegra hacia la salida. Stephen la acompañó hasta el coche. Llámame cuando llegues, le dijo, despidiéndose con un beso. Erika asintió, se puso al volante y arrancó el motor. Después de echar una última mirada a la casa, donde Mildred estaba de pie en la puerta con una expresión de desaprobación en el rostro, se metió en el camino de entrada. Cuando la casa de los Greenwood desapareció por el retrovisor, Erika sintió que se le quitaba un peso de encima. Le esperaba lo desconocido y el dolor de despedirse de su tía favorita, pero incluso eso parecía más fácil que la lucha diaria por encontrar un lugar en la familia de su marido. El viaje fue largo y Erika se sumergió en los recuerdos. Recordaba cómo la tía Eleanor le había enseñado a hacer tarta de manzana, cómo habían leído libros juntas en las largas tardes de invierno, cómo su tía la había apoyado cuando Erika había decidido ir a la universidad. Ahora la mujer que había sustituido a su madre se marchaba. Erika sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero contuvo las lágrimas. Tenía que ser fuerte, por el bien de la tía Eleanor. Ya estaba anocheciendo cuando Erika condujo hasta su ciudad natal. Las calles familiares, iluminadas por las farolas, parecían fantasmas del pasado. Aparcó delante de la casita de la tía Eleanor y se quedó quieta un momento, recuperando la lucidez. Respiró hondo, salió del coche y se dirigió a la casa. Le esperaban días difíciles, pero sabía que podría afrontarlos. Al fin y al cabo, eso era lo que la tía Eleanor le había enseñado, a ser fuerte pasara lo que pasara. Erika abrió con cautela la puerta del dormitorio de la tía Eleanor. La habitación estaba en penumbra y solo una lámpara de mesa proyectaba una suave luz sobre el pálido rostro de la mujer que yacía en la cama. Tía Eleanor giró la cabeza y sus ojos, a pesar de su enfermedad, brillaron con calidez. «Erika, cariño, has llegado», dijo con voz débil. Erika se acercó a la cama conteniendo las lágrimas. Tomó la mano de su tía entre las suyas, sintiendo lo frágiles que se habían vuelto sus dedos. «Por supuesto que estoy aquí. ¿Cómo te encuentras?» Tía Eleanor sonrió débilmente. «Como un hombre que se prepara para un largo viaje. Pero no hablemos de eso. Háblame de tu nueva vida». Erika empezó a hablar de la casa de los Greenwood, de Stephen, intentando eludir las aristas agudas y no mencionar las dificultades con Mildred. Pero la tía Eleanor, como siempre, la descubrió. «Algo te preocupa, querida. Me doy cuenta», dijo suavemente. Erika suspiró y habló de su tensa relación con su suegra, de sentirse sola y no aceptada en su nueva familia. La tía Eleanor escuchó atentamente y luego dijo: «Sabes, hace tiempo yo también fui una joven nuera en casa ajena. No es fácil, pero eres fuerte. Lo superarás». Los días fluyeron al ritmo de los procedimientos hospitalarios y las conversaciones tranquilas. Erika pasaba cada minuto con su tía, ayudando a las enfermeras, leyendo en voz alta los libros favoritos de su tía, simplemente cogiéndola de la mano. Una tarde, mientras la puesta de sol coloreaba el cielo en suaves tonos rosados, tía Eleanor le pidió a Erika que se sentara a su lado. «Tengo algo que decirte», empezó. «Nunca te lo he dicho, pero tengo una pequeña fortuna. Nada grandioso, pero suficiente para vivir sin pobreza». Erika miró a su tía sorprendida. «¿Pero por qué nunca me habías hablado de ello?» Tía Eleanor sonrió. «Quería que crecieras apreciando el trabajo duro y las alegrías sencillas de la vida. El dinero es una herramienta, no un objetivo». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. «He decidido dejártelo todo a ti, Erika.
Eres la única familia que me queda y sé que administrarás esta herencia con sabiduría. Erika sintió que un nudo le subía a la garganta. Tía Eleanor, no puedo. Puedes y debes, dijo la tía con firmeza. Prométeme que utilizarás este dinero para construir la vida que sueñas. Erika asintió, incapaz de pronunciar palabra. Abrazó a su tía con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Los días siguientes pasaron como un borrón. El estado de la tía Eleanor empeoró rápidamente. La última noche, Erika se sentó junto a su cama, cogiéndole la mano y tarareando suavemente la nana que su tía le había cantado de niña. Al amanecer, la tía Eleanor abrió los ojos por última vez, miró a Erika y le susurró: «Sé feliz, mi niña». Luego cerró los ojos apaciblemente y su respiración se detuvo. Erika permaneció inmóvil, incapaz de soltar la mano de su tía. Solo cuando los primeros rayos de sol penetraron en la habitación, se levantó para informar a los médicos. Los días siguientes transcurrieron en el ajetreo de organizar el funeral. Erika se mantuvo firme, encontrando consuelo en los recuerdos de los momentos felices pasados con su tía. Después del funeral, Erika se reunió con el abogado de tía Eleanor. El importe de la herencia era mucho mayor de lo que ella había imaginado. Erika se sentó en el despacho del abogado, atónita ante las cifras que aparecían en el papel que tenía delante. «¿Qué se supone que voy a hacer ahora con todo esto?», preguntó, más para sí misma que para el abogado. El hombre mayor sonrió suavemente. «Tu tía era una mujer sabia. Creía que encontrarías el uso adecuado para estos fondos». Erika asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Salió del despacho y dio un largo paseo por las calles de su ciudad natal, reflexionando sobre el futuro. Por la noche, sentada en la tranquila casa de la tía Eleanor, Erika recordó de repente los problemas económicos de la familia Greenwood. Se le ocurrió una idea. Podría ayudar a pagar la hipoteca de la casa. Sería su contribución a la familia, una forma de demostrar su lealtad y tal vez de cambiar la actitud de Mildred. La decisión estaba tomada. Erika se puso en contacto con el banco y empezó a pagar la hipoteca. Se imaginó la sorpresa y la alegría que se llevarían Steven y Mildred cuando se enteraran de su decisión. Una semana más tarde, todos los trámites estaban resueltos. Erika, cansada pero esperanzada, subió al coche y se dirigió a casa. Imaginó cómo abrazaría a Stephen, cómo le contaría todo lo sucedido. El trayecto se le hizo interminable. De vez en cuando, Erika echaba un vistazo a la carpeta de documentos que había en el asiento del copiloto. Aquellos papeles cambiarían sus vidas para mejor, estaba segura de ello. Finalmente, la silueta familiar de la mansión victoriana apareció en la distancia. El corazón de Erika latió más rápido de lo esperado. Aparcó el coche y salió, respirando profundamente el aire fresco del atardecer, pero algo no iba bien. Había algunas cosas tiradas en la entrada. Al acercarse, Erika se horrorizó al reconocer su ropa, sus libros, sus objetos personales. Todo estaba descuidadamente amontonado como basura. Erika se quedó paralizada, incapaz de creer lo que veía. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué estaban sus cosas en la calle? En ese momento, la puerta principal se abrió y Mildred apareció en el umbral. Su rostro era impenetrable, pero había una fría satisfacción en sus ojos. «Ah, has vuelto», dijo en un tono que no tenía nada de amistoso. Erika sintió que una oleada de ira y resentimiento crecía en su interior. Todas sus esperanzas de un futuro mejor en esta casa se habían hecho polvo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, intentando mantener la calma. Mildred miró las pertenencias esparcidas. «He decidido que tus cosas no encajan con el estilo de nuestra casa. Quedan mejor aquí, en la calle». Erika sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Dónde estaba Steven? ¿Por qué dejaba que pasara esto? Fue entonces cuando lo vio.
Steven estaba de pie junto a la ventana del primer piso, mirando lo que ocurría con una expresión de impotencia y vergüenza en el rostro. Erika apretó la carpeta de archivos en la mano. Ahora aquellos papeles no le parecían un regalo, sino un arma. Respiró hondo, preparándose para la confrontación que lo cambiaría todo. Mildred, dijo Erika. Su voz sonó inesperadamente firme. Tenemos que hablar, y será mejor que Stephen baje también. Tengo noticias que nos conciernen a todos. Erika estaba de pie en medio de sus pertenencias dispersas, sintiendo una tormenta de emociones que se acumulaba en su interior. Mildred, con los brazos cruzados sobre el pecho, la observaba desde el umbral mientras Stephen bajaba lentamente las escaleras. Su rostro expresaba una mezcla de vergüenza y preocupación. ¿Qué significa todo esto?, preguntó Erika, intentando controlar el temblor de su voz. ¿Por qué están mis cosas fuera? Mildred resopló. Ya te lo he explicado. Tus cosas no encajan con el estilo de nuestra casa. Decidí hacer un poco de limpieza. Erika desvió la mirada hacia Stephen, que ahora estaba junto a su madre. ¿Y dejaste que esto sucediera? Stephen abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Mildred respondió por él. Stephen comprende la importancia de las tradiciones familiares y el respeto a los mayores, algo que tú aún tienes que aprender, querida. Erika sintió que la ira subía como una ola en su interior. ¿Respeto? ¿Llamas a eso respeto? Tirar las cosas de una persona a la calle no es respeto, Mildred, es crueldad. No te atrevas a hablarme así en mi casa. Mildred levantó la voz. ¿Tu casa? Erika agarró con más fuerza la carpeta de archivos. Creo que tenemos que hablar seriamente de quién es realmente esta casa. Se volvió hacia Stephen. Por favor, entremos. Tengo noticias que nos conciernen a todos. Stephen, encontrando finalmente su voz, asintió. Sí, entremos. Mamá, por favor. Mildred se hizo a un lado a regañadientes, permitiendo que Erika entrara. Pasaron al salón, donde Erika dejó la carpeta sobre la mesa y respiró hondo, ordenando sus pensamientos. Han pasado muchas cosas durante mi ausencia, empezó. Mi tía Eleanor ha muerto. Oh, lo siento mucho, dijo Stephen en voz baja, pero Mildred permaneció impasible. Erika continuó. Antes de morir me dejó una herencia considerable. Los ojos de Mildred se entrecerraron. ¿Y eso qué significa? Significa, abrió Erika una carpeta y sacó los documentos, que utilicé parte de ese dinero para pagar íntegramente la hipoteca de esta casa. Se hizo el silencio en la habitación. Stephen miró a Erika con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Mildred palideció. ¿Qué has hecho?, susurró. Erika le tendió los papeles a Stephen. He pagado la hipoteca. La casa es ahora propiedad de la familia Greenwood, sin deudas. Stephen cogió los papeles con manos temblorosas y empezó a leerlos. Su rostro pasó de la incredulidad al asombro, luego al alivio y finalmente a la vergüenza. Erika, yo no sé qué decir, murmuró. Mildred arrebató los papeles de las manos de su hijo. Esto es una especie de error. No puedes haber hecho esto. No tienes tanto dinero. Sí lo tengo, Mildred, replicó Erika con firmeza. Y no lo he hecho para comprar tu amor o tu respeto. Lo hice porque quiero a Stephen y quiero formar parte de esta familia. Pero después de lo que he visto hoy, no estoy segura de que haya sitio para mí aquí. Stephen levantó los ojos hacia su mujer. Erika, por favor, no digas eso. Debería haber detenido a mamá. Sé que debería haberlo hecho. Lo siento. Mildred seguía estudiando los papeles, sus manos temblaban ligeramente. Es verdad, dijo finalmente. La casa está realmente libre de deudas. Miró a Erika y, por primera vez desde que se conocían, algo parecido al respeto apareció en sus ojos, pero enseguida lo sustituyó la cautela. ¿Qué quieres a cambio?
preguntó Mildred. ¿Cuáles son tus condiciones? Erika negó con la cabeza. Sin condiciones, Mildred. Solo quiero que me acepten en esta familia, que me traten con respeto, que mis cosas no acaben en la calle sin que yo lo sepa. Steven se levantó y se acercó a Erika. Te prometo que esto no volverá a ocurrir. Empezaremos de nuevo. ¿Verdad, mamá? Mildred permaneció en silencio durante un largo momento, luchando claramente consigo misma. Finalmente, asintió. Sí, nosotros podemos volver a empezar. Erika se sintió aliviada, pero también recelosa. Sabía que una conversación no era suficiente para cambiar años de hábitos y actitudes. De acuerdo, dijo. Entonces, ¿podemos empezar por devolver mis cosas a casa? La hora siguiente transcurrió en un silencio incómodo, mientras los tres recogían las pertenencias dispersas de Erika y las llevaban de vuelta a la casa. Steven intentó entablar conversación un par de veces, pero fue rápidamente silenciado, sin saber qué decir. Al meter la última caja, Mildred habló de repente. «Ya, prepararé la cena. Debes estar hambrienta después del camino, Erika». Era la primera muestra de preocupación por parte de Mildred, y Erika se sorprendió. «Gracias, Mildred. Me encantaría cenar». La cena transcurrió en un tenso silencio. Erika podía sentir los ojos de Steven y Mildred clavados en ella, llenos de preguntas que no se atrevían a formular. Después de cenar, Mildred se retiró rápidamente a su habitación, dejando solos a Erika y Stephen. «Erika, no sé cómo expresar lo agradecido que estoy y lo avergonzado que me siento», empezó Steven cuando se quedaron solos en el salón. Erika suspiró. «Steven, te quiero, pero no entiendo por qué dejaste que tu madre tirara mis cosas. ¿Por qué no me protegiste?» Steven bajó la cabeza. «Sé que lo que hice fue cobarde. Siempre he tenido miedo de enfrentarme a mi madre, pero eso no es excusa. Se suponía que debía protegerte y te fallé. Lo siento mucho, Erika». Erika miró a su marido, sintiendo una mezcla de amor y decepción. «Espero que no vuelva a ocurrir, Steven. No puedo vivir en una casa donde no se me respeta». «Te prometo que cambiará», dijo Stephen con firmeza. «Seré un mejor marido, te protegeré. Y hablaré con mamá. Tiene que entender que ahora eres parte de nuestra familia». Erika asintió, sintiéndose cansada después de un día emocionalmente estresante. «Eso espero, Steven. Ahora me gustaría descansar. Ha sido un día muy largo». Subieron al dormitorio. Erika se sintió extraña al volver a estar en esta habitación después de todo lo que había pasado. Se preparó lentamente para acostarse, pensando en los acontecimientos del día y en lo que les esperaba. Tumbada en la cama junto a Steven, Erika tardó mucho en dormirse. Pensó en la tía Eleanor, en su herencia, en la reacción de Mildred y Stephen ante su acto. Se preguntó por el futuro, si alguna vez se sentiría realmente a gusto en esta casa. La mañana estaba nublada, lo que reflejaba la tensa atmósfera que reinaba en la casa de los Greenwood. Erika se levantó temprano, sintiendo el peso de los acontecimientos de ayer. Stephen seguía durmiendo y ella salió silenciosamente del dormitorio en dirección a la cocina. Para su sorpresa, Mildred ya estaba allí, preparando el desayuno. Al ver a Erika, su suegra le dedicó una sonrisa tensa. «Buenos días, querida. Pensé que te apetecería un buen desayuno después de lo de ayer». Erika asintió con cautela, poco acostumbrada a tanta atención por parte de Mildred. «Gracias. Eres muy amable». Se sentaron a la mesa en incómodo silencio hasta que Stephen bajó. Parecía falto de sueño y tenso. «Buenos días», murmuró, sentándose entre su mujer y su madre. El desayuno transcurrió en silencio, solo interrumpido por el tintineo de los cubiertos. Finalmente, Mildred tosió y pronunció: «Erika, creo que tenemos que discutir ayer tu decisión de pagar la hipoteca». Erika asintió, preparándose para una conversación difícil. «Sí, por supuesto».
Agradezco tu gesto, empezó Mildred, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero no puedo evitar preguntarme por tus motivos. ¿Qué esperas recibir a cambio? Stephen se estremeció. Mamá, por favor. Pero Erika le interrumpió. No, Stephen, tu madre tiene derecho a saberlo. Se volvió hacia Mildred. No lo hice por lucro o control. Lo hice porque quiero a Stephen y quiero formar parte de esta familia. Quería ayudar. Mildred apretó los labios. ¿Ayudar? ¿Recomprando nuestra casa familiar? Técnicamente, ahora la casa nos pertenece a todos, objetó Erika en voz baja. No reclamo la propiedad exclusiva. Stephen parecía confuso. Sigo sin creerme que hayas hecho esto, Erika. Es increíblemente generoso. Mildred lanzó a su hijo una mirada mordaz. ¿Generosa o calculador? Ahora tiene voz y voto en todas las decisiones relacionadas con la casa. ¿Y eso es algo malo?, preguntó Erika, sintiendo que la irritación se acumulaba en su interior. ¿Acaso no formo parte de esta familia? Stephen parecía aún más incómodo. Claro que formas parte de la familia, querida. Es solo que esto es un gran cambio para todos nosotros. Mildred se levantó bruscamente. Creo que deberíamos consultar a un abogado, asegurarnos de que todo es legal. Erika sintió que su paciencia se agotaba. Mildred, todo es perfectamente legal. No intentaba engañar a nadie. Sin embargo, insistió Mildred, quiero estar segura. Stephen parecía querer caerse al suelo. Quizá deberíamos calmarnos todos un poco. Mamá, Erika nos ha hecho un gran favor. Ya no tenemos deudas. Mildred se volvió bruscamente hacia su hijo. No lo entiendes, Stephen. Ella compró su lugar en esta familia. Ahora estamos en deuda con ella. Erika sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nunca quise que te sintieras obligado. Quería ayudar. Stephen se levantó, tratando de calmar a ambas mujeres. Vamos a calmarnos todos un poco. Mamá, Erika no intentaba comprarnos. Ella es parte de nuestra familia, independientemente del dinero. Mildred negó con la cabeza. Eres demasiado ingenuo, Stephen. Ella sabe lo que hace. Erika no pudo soportarlo y se levantó también. Intentaba hacer algo bueno por la familia a la que me uní. Si no puedes aceptar eso, entonces tal vez no pertenezco aquí. Stephen parecía sobresaltado. Erika, por favor, no digas eso. Mamá, basta. Mildred cruzó los brazos sobre el pecho. Solo quiero proteger a nuestra familia, Stephen. ¿No ves que está intentando cambiar las cosas? Erika sintió que su paciencia se agotaba. ¿Cambiar qué, Mildred? ¿La situación en la que podrías haber perdido tu casa por las deudas? Sí, intenté cambiar eso, y pensé que estarías agradecida. Stephen parecía completamente perdido, cambiando la mirada de su madre a su esposa. Por favor, hablemos con calma. Todos somos familia. Mildred resopló. ¿Familia? Solo lleva aquí unos meses, Stephen. ¿De verdad crees que entiende lo que significa ser una Greenwood? Erika sintió que algo se rompía en su interior. Puede que no sea una Greenwood de nacimiento, Mildred, pero yo elegí esta familia. Elegí a Stephen, y pensé que ayudando a mantener su hogar, estaba demostrando mi lealtad, pero parece que nada será lo suficientemente bueno para ti. Stephen finalmente encontró la fuerza para interponerse entre ellos. ¡Basta! Mamá, Erika ha tenido un gesto increíblemente generoso. Deberíamos estar agradecidos. Y tú, Erika, sé que tu intención era buena, pero tienes que entender que esto es un gran cambio para mamá. Erika respiró hondo, tratando de calmarse. Lo entiendo, Stephen. De verdad que lo entiendo. Pero no puedo seguir viviendo en una casa donde no me respetan ni me aprecian. Mildred pareció ablandarse un poco. No pretendía ser desagradecida. Es solo que todo es demasiado repentino. Stephen parecía agotado. Tal vez todos necesitemos un poco de tiempo para acostumbrarnos a la nueva situación. Mamá,
Podrías intentar ser más abierta con Erika. Y tú, Erika, podrías mostrar un poco de paciencia. Erika y Mildred intercambiaron largas miradas. Finalmente, Erika asintió. Estoy dispuesta a intentarlo, si Mildred también está dispuesta. Mildred asintió a regañadientes. Bien, lo intentaremos. Steven exhaló aliviado. Gracias. A los dos. El resto del día transcurrió en un tenso silencio. Erika podía sentir las miradas de Mildred sobre ella mientras caminaba por la casa. Stephen intentó aligerar el ambiente, pero sus intentos parecían torpes y poco sinceros. Por la noche, cuando él y Erika se quedaron solos en el dormitorio, Stephen decidió por fin mantener una conversación seria. Erika, yo no sé cómo expresar lo agradecido que estoy por lo que has hecho, pero también me siento culpable. No deberías haberte hecho cargo de nuestros problemas financieros. Erika se sentó en el borde de la cama. Steven, no lo hice por sentido del deber. Lo hice porque te quiero y quiero que tengamos un futuro estable. Steven se sentó a su lado. Sé que me quieres, y te quiero por eso, pero tienes que entender, para mamá, esta casa es todo lo que le queda de mi padre. Siente que está perdiendo el control. Erika suspiró. Lo comprendo, pero no intento quitarle la casa. Solo quiero formar parte de esta familia. Steven la rodeó con el brazo. Ya eres parte de la familia, Erika. Dale tiempo a tu madre para que se adapte. Es testaruda, pero en el fondo es una buena persona. Erika se apoyó en su hombro. Espero que tengas razón, porque no sé cuánta tensión más podré soportar. Steven le besó la frente. Lo superaremos, juntos. Pero incluso cuando se fueron a la cama, Erika sintió una pesadez en el corazón. Sabía que tenían un largo camino por delante para llegar a un verdadero entendimiento y aceptación. Y no estaba segura de tener fuerzas para llegar hasta el final. Había pasado una semana desde el regreso de Erika y la revelación del pago de la hipoteca. La tensión en el hogar de los Greenwood no había disminuido, sino que parecía crecer día a día. Steven, agotado por los constantes conflictos entre su mujer y su madre, decidió que había llegado el momento de tener una conversación seria. «Tenemos que hablar», anunció durante el desayuno. «Todos juntos, esta noche». Mildred apretó los labios pero asintió. Erika se limitó a asentir, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. El día se alargó interminablemente. Erika trató de mantenerse ocupada con el trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación que se avecinaba. Sabía que podía ser la última oportunidad de encontrar un terreno común. Por la noche se reunieron en el salón. Steven se sentó entre Erika y Mildred, como si intentara separarlas físicamente. «Bueno», empezó, frotándose las manos nerviosamente. «Todos sabemos por qué estamos aquí. La situación en la casa se ha vuelto insoportable y tenemos que encontrar una forma de convivir pacíficamente». Mildred resopló. Todo iba bien hasta que algunas personas decidieron cambiar las cosas. Erika sintió que la ira estallaba en su interior, pero trató de contenerse. «Intentaba ayudar a la familia, Mildred. No entiendo por qué esto te causa tanto resentimiento». Stephen levantó las manos, instando a la calma. «No empecemos con acusaciones. Mamá, ¿por qué no me dices exactamente qué te molesta?» Mildred se enderezó en su silla. «Lo que me molesta es que la casa que ha pertenecido a nuestra familia durante generaciones sea ahora en parte propiedad de un extraño». Erika sintió que un nudo le subía a la garganta. «No soy una extraña, Mildred. Soy la mujer de tu hijo». «Solo unos meses», replicó Mildred. «No entiendes la historia de esta casa, las tradiciones de la familia Greenwood». Stephen suspiró. «Mamá, Erika es parte de nuestra familia ahora, y salvó nuestra casa del banco. ¿No merece eso un agradecimiento?» Mildred apretó los labios. «Le agradezco la ayuda económica, pero eso no le da derecho a cambiar el orden de la casa».
Erika finalmente no pudo soportarlo más. ¿Qué rutinas pretendía cambiar Mildred? Solo quiero que me traten con respeto, para que no tiren mis cosas a la calle. Stephen se volvió hacia su mujer. Erika, entiendo tus sentimientos, pero tal vez podríamos encontrar una manera de acomodar los deseos de mamá para la casa. Erika sintió que su paciencia se agotaba. Stephen, no intento cambiar nada, solo quiero sentirme a gusto en mi propia casa. Mildred se levantó bruscamente. A eso me refiero exactamente. Crees que esta casa es tuya, pero solo llevas aquí unos meses. Stephen intentó calmar a su madre. Mamá, por favor, siéntate. Estamos intentando encontrar una solución. Mildred volvió a sentarse de mala gana en la silla. ¿Qué solución? No veo ningún problema aquí, aparte del que ha creado tu mujer. Erika respiró hondo, intentando mantener la calma. Mildred, me doy cuenta de que esta casa significa mucho para ti, pero ahora también significa mucho para mí. Es mi casa, la casa de mi marido. ¿No hay alguna forma de que podamos vivir aquí juntos, respetándonos mutuamente? Stephen asintió. Exactamente. Mamá, Erika no quiere quitarte tu casa. Quiere formar parte de nuestra familia. Mildred negó con la cabeza. La familia no es algo que se pueda comprar, Stephen. Erika sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No intentaba comprar nada, intentaba ayudar. Stephen cogió la mano de su mujer. Sé que lo hacías, cariño. Mamá, tienes que entender que Erika lo hizo por amor a mí, a nuestra familia. Mildred resopló. ¿Amor? Solo lleváis casados unos meses. ¿Qué puede saber ella del amor verdadero? Erika se puso en pie de un salto. Lo suficiente como para renunciar a toda su herencia para salvar la casa familiar de su marido. Lo suficiente como para soportar la humillación y el abandono constantes con la esperanza de que algún día me acepten. Stephen se puso de pie junto a su mujer. Mamá, esto está cruzando todos los límites. Erika merece respeto. Mildred también se levantó. El respeto hay que ganárselo, Stephen. No se compra. Erika sacudió la cabeza, sintiendo que algo en su interior se rompía. No sé qué más tengo que hacer para demostrarte mi lealtad a esta familia, Mildred. He dado todo lo que tenía. He soportado tu abandono. He intentado ser la nuera perfecta, pero nada parece ser suficiente. Stephen parecía confundido. Vamos a calmarnos. Podemos llegar a un acuerdo. Por ejemplo, podríamos establecer ciertas normas en la casa que convengan a todos. Mildred negó con la cabeza. Las normas ya están establecidas. Llevan décadas en vigor. No veo razón para cambiarlas. Erika suspiró. ¿Y la regla del respeto mutuo, Mildred? ¿Es tan complicado? Stephen trató de encontrar una solución. Quizá podríamos dividir las tareas de la casa. Mamá, ¿podrías encargarte de algunas cosas y Erika de otras? Mildred resopló. Llevo décadas encargándome de toda la casa. No veo razón para cambiar nada. Erika sentía que su paciencia se agotaba. ¿Así que quieres que me siente tranquilamente en un rincón y no interfiera? ¿Esa es tu idea de familia? Stephen parecía completamente perdido. No, claro que no. Erika, eso no es lo que mamá quería decir. Mildred cruzó los brazos sobre el pecho. Solo quiero mantener vivas las tradiciones de nuestra familia. Erika negó con la cabeza. Las tradiciones pueden respetarse, Mildred, pero no deberían ser un obstáculo para formar una nueva familia. Stephen y yo también somos una familia. Stephen asintió. Mamá, Erika tiene razón. Debemos encontrar la manera de combinar nuestras tradiciones con las nuevas. Mildred parecía inflexible. Lo nuevo no siempre es mejor que lo viejo, Stephen. Erika sintió que la conversación había llegado a un punto muerto. No sé qué más decir. He intentado formar parte de esta familia, pero parece que mis esfuerzos son en vano. Stephen parecía desesperado. No, Erika, por favor, no digas eso.
Podemos encontrar una solución. Mamá, por favor, intenta comprender. Mildred negó con la cabeza. Entiendo lo suficiente. Esta casa era el hogar de los Greenwood mucho antes de que llegara Erika, y lo seguirá siendo. Erika sintió que su última esperanza la abandonaba. Entonces tal vez no pertenezco a este lugar. Steven parecía sorprendido. Erika, no. Mamá, ¿ves a dónde va esto? Tenemos que encontrar la manera de vivir juntos. Pero era obvio que las negociaciones estaban en punto muerto. Mildred se mostraba inflexible en su deseo de mantener el statu quo. Erika se sentía inaceptada y no deseada, y Stephen se debatía entre el amor a su esposa y la devoción a su madre. La velada terminó en un tenso silencio. Todos se retiraron a sus habitaciones, amargados y decepcionados. Erika se quedó sin dormir, preguntándose si tendría futuro en esta casa. Stephen daba vueltas en la cama, sin saber cómo reconciliar a las dos mujeres más importantes de su vida, y Mildred estaba sentada en su habitación, mirando viejas fotografías y pensando en cómo había cambiado su vida. Había pasado una semana desde el fracaso de las negociaciones y el ambiente en la casa de los Greenwood se había vuelto aún más opresivo. Erika sentía que el abismo entre ella y Stephen crecía día a día. Sus conversaciones se volvieron cortas y tensas, y sus veladas juntos se convirtieron en silenciosas reuniones frente al televisor. Una mañana, Erika bajó a la cocina y encontró a Mildred y Stephen hablando animadamente. En cuanto ella entró, la conversación se interrumpió bruscamente, y Stephen apartó los ojos con culpabilidad. «Buenos días», dijo Erika, sintiéndose como una intrusa en su propia casa. «Buenos días», respondió Mildred secamente, mientras Stephen se limitaba a asentir. Erika se sirvió café y se sentó a la mesa, sintiendo el pesado silencio que flotaba en el aire. Intentó captar la mirada de Stephen, pero él se obstinaba en mirar su taza. «Hoy tengo una reunión importante», dijo finalmente Stephen, levantándose de la mesa. «Volveré tarde». Le dio a Erika un rápido beso en la mejilla y se marchó sin siquiera establecer contacto visual con ella. Erika sintió que el dolor y la soledad le oprimían el corazón. Al quedarse a solas con Mildred, Erika sintió su intensa mirada clavada en ella. «¿Sabes?», comenzó su suegra, «Stephen siempre ha estado muy unido a la familia. Aprecia nuestras tradiciones, nuestra historia». Erika apretó su taza de café. «Lo sé, Mildred, y lo respeto». Mildred negó con la cabeza. «Respetarlo. Entonces, ¿por qué intentas cambiar las cosas?» «No intento cambiar nada», replicó Erika cansada. «Solo quiero formar parte de esta familia». «Parte de la familia», repitió Mildred. «Pero tú no entiendes lo que significa ser una Greenwood. Stephen necesita una mujer que defienda nuestros valores, no que intente imponer los suyos». Erika sintió que la ira hervía en su interior. «Quiero a Stephen, Mildred, y yo que creía que el amor era un valor fundamental de la familia». Mildred resopló. «El amor va y viene, y la familia es para siempre». Con esas palabras, se levantó y salió de la cocina, dejando a Erika completamente sola. El día se hizo interminable. Erika intentaba trabajar, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación de la mañana. Sentía que Mildred ponía a Stephen en su contra y no sabía cómo detenerla. Por la noche, cuando Stephen llegó a casa, Erika intentó hablar con él. «¿Qué tal la reunión?», preguntó, tratando de sonar informal. «Bien», respondió Stephen brevemente, sin mirarla. «Stephen», Erika respiró hondo, «tenemos que hablar. Siento que nos estamos distanciando». Stephen por fin la miró, y en sus ojos Erika vio una mezcla de cansancio y frustración. «¿Qué esperabas, Erika? Me has puesto en una situación imposible». ¿Y ya? Erika no podía creer lo que oía. Estaba intentando ayudar a nuestra familia. ¿Comprando la casa sin mi conocimiento? Había amargura en la voz de Stephen.
Ni siquiera me consultaste. Erika sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Quería darte una sorpresa. Pensé que te alegraría. Steven negó con la cabeza. ¿Alegrarme? Erika, has puesto nuestra vida patas arriba. Mamá se siente como una extraña en su propia casa. ¿Y yo qué? Exclamó Erika. Me he sentido como una extraña desde el momento en que crucé el umbral de esta casa. Stephen parecía sorprendido. Si eres tan infeliz aquí, quizá deberías... No terminó la frase, pero Erika lo entendió. ¿Tal vez debería irme? ¿Es eso lo que querías decir? Steven se dio la vuelta, incapaz de encontrar su mirada. No lo sé, Erika. Simplemente no lo sé. Con esas palabras, se marchó a su despacho, dejando a Erika sola en el salón. Se hundió en el sofá, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. En ese momento, Erika sintió su soledad con más intensidad que nunca. Sacó el teléfono y buscó entre sus contactos, pero no encontró a nadie a quien pudiera llamar. Todos sus amigos estaban en su ciudad natal, y aquí, en casa de los Greenwood, no tenía a nadie. La mirada de Erika se posó en la foto de la tía Eleanor que había en la estantería. Tomó el marco entre sus manos y contempló el rostro nativo. «Oh, tía Eleanor», susurró Erika, «cómo me gustaría que estuvieras aquí. Sabrías qué hacer». Los recuerdos la invadieron. Erika recordó cómo su tía siempre la había apoyado, cómo había creído en ella. Recordó su última conversación, cuando la tía Eleanor le había dicho que utilizara su herencia para construir la vida con la que soñaba. «Pero lo eché a perder, tía», susurró Erika. «Creía que estaba haciendo lo correcto, pero ahora todo se está desmoronando». Pensó en su decisión de pagar la hipoteca. ¿Habría sido un error? Tal vez debería haber hablado primero con Steven. Pero tenía tantas ganas de ayudar, de hacer algo significativo por su nueva familia. Erika pasó la noche en vela pensando en su situación. A la mañana siguiente tomó una decisión. Tenía que encontrar apoyo fuera de casa. Se acordó del centro comunitario local, donde había clases y reuniones. Quizá allí podría encontrar amigos, gente que la comprendiera. Erika decidió matricularse en un curso de fotografía. Era una afición que había abandonado después de casarse. Ahora podría ser su tabla de salvación. Cuando informó a Stephen de sus planes, él se limitó a encogerse de hombros. «Haz lo que quieras», dijo con indiferencia. Erika sintió una punzada de dolor ante su indiferencia, pero decidió no rendirse. Necesitaba esto, algo propio, algo que solo le perteneciera a ella. En la primera clase, Erika se sintió insegura y sola, pero poco a poco empezó a relacionarse con los demás participantes del curso, especialmente con Laura, una mujer de su edad que también se había mudado recientemente a la ciudad. A menudo se quedaban a charlar después de clase, y Erika por fin sintió que tenía a alguien con quien podía ser ella misma. «¿Sabes?», le dijo Laura un día, «siempre pareces tan triste cuando hablas de casa. ¿Va todo bien?». Erika dudó, pero luego decidió abrirse. Le contó su difícil situación con Mildred, su creciente distanciamiento de Stephen y sus sentimientos de soledad. Laura la escuchó atentamente y le dijo, «Erika, no debes sentirte culpable por querer ser feliz. Tienes derecho a ser respetada y querida en tu propia casa». Aquellas palabras conmovieron profundamente a Erika. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien la comprendía de verdad. Al volver a casa después de clase, Erika se sintió un poco más ligera. Pero en cuanto cruzó el umbral de la casa de los Greenwood, volvió la pesadez. Mildred siguió intentando poner a Stephen en contra de Erika. No dejaba de recordarle las tradiciones familiares, lo importante que era mantener vivo el legado de los Greenwood. «Stephen, querido», decía cuando Erika estaba cerca, «¿recuerdas que siempre celebrábamos cenas familiares los domingos? Quizá deberíamos retomar esa tradición». Stephen parecía cada vez más receptivo a la influencia de su madre.
Empezó a pasar más tiempo con ella, hablando de asuntos familiares y recordando el pasado. Erika se sentía excluida de estas conversaciones, como si fuera una extraña en sus vidas. Una tarde, cuando Erika volvió de su clase de fotografía, encontró a Steven y a Mildred mirando un viejo álbum familiar. «Mira, Steven», decía Mildred, «eres tú en tu primer cumpleaños. ¿Te acuerdas de la tarta que hice? Era la receta de tu abuela». Steven sonrió, inmerso en los recuerdos. Cuando se fijó en Erika, su sonrisa se desvaneció. «¿Qué tal la clase?», preguntó sin mucho interés. «Bien», respondió Erika, sintiéndose redundante. «Voy a darme una ducha». Mientras subía las escaleras, oyó a Mildred decir: «¿Ves, Steven? Esto es lo que significa formar parte de una familia de verdad. Recuerdos compartidos, tradiciones». Erika cerró la puerta del baño y dejó correr las lágrimas. Sentía que estaba perdiendo a Steven, que Mildred lo alejaba de ella lenta pero inexorablemente. Aquella noche, tumbada sin dormir junto a Steven, Erika pensó en su decisión de pagar la hipoteca. Lo había hecho por amor, por el deseo de ayudar. Pero ahora esa decisión parecía estar destruyendo su matrimonio y su vida. Erika se volvió hacia la ventana, mirando las estrellas. Recordó las palabras de tía Eleanor sobre ser fuerte. Pero, ¿cómo ser fuerte cuando te sientes tan sola y perdida? Decidió que mañana intentaría hablar de nuevo con Stephen. Quizás si le explicaba sus sentimientos, él lo entendería. Quizás podrían encontrar una manera de superar esto juntos. La mañana en la casa de los Greenwood comenzó con un pesado silencio. Erika bajó a la cocina, donde Mildred ya estaba preparando el desayuno. Stephen estaba sentado a la mesa, metido en un periódico. «Buenos días», dijo Erika, tratando de sonar neutral. Mildred se limitó a asentir, y Stephen murmuró algo inaudible sin apartar los ojos del periódico. Erika se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa. La tensión en el ambiente era casi palpable. Sabía que no podía soportar más esta situación. «Tenemos que hablar», dijo Erika, rompiendo el silencio. «Todas sabemos que no podemos seguir así». Mildred se apartó de la cocina, con los ojos entrecerrados. «¿De qué quieres hablar, querida? ¿De cómo intentaste comprar tu lugar en nuestra familia?» Stephen finalmente se separó del periódico. «Mamá, por favor». Pero Erika le interrumpió. «No, Stephen, hablemos de esto de una vez. No estaba tratando de comprar nada. Quería ayudar a la familia a la que me uní». «¿Ayudar?», Mildred resopló. «Ni siquiera nos consultaste antes de tomar esa decisión. Acabas de poner nuestras vidas patas arriba». Erika sintió que la ira hervía en su interior. «Pensé que estaríais agradecidas. Salvé vuestra casa del banco». «Esta casa ha pertenecido a nuestra familia durante generaciones», replicó Mildred, con la voz temblorosa por la emoción contenida. «Nos habría ido muy bien sin tu interferencia». Stephen intentó intervenir. «Vamos a calmarnos todos. Podemos discutir esto como adultos». Pero Erika no pudo contenerse más. «¿Discutir? Llevamos semanas intentando discutir esto, Stephen, pero nada cambia. Tu madre sigue tratándome como a una extraña y tú te quedas de brazos cruzados». Stephen parecía confuso. «Erika, estoy tratando de encontrar un compromiso». «¿Qué compromiso, Stephen?», Erika le interrumpió. «Ni siquiera te pones de mi parte cuando tu madre me humilla». Mildred intervino. «Nunca te he humillado, Erika. Solo intento mantener vivas nuestras tradiciones familiares». «¿Tradiciones?». Erika se volvió hacia su suegra. «¿Y las tradiciones de respeto, de la hospitalidad, del amor? ¿O es que esas tradiciones no están en tu lista, Mildred?». Stephen se interpuso entre ellas, intentando calmar la situación. «Mirad, sentémonos todos y discutamos tranquilamente». Pero Erika ya no escuchaba. «¿Saben qué? Estoy harta de esto. Estoy cansada de sentirme como una extraña en mi propia casa.
Si no me quieres aquí, puedo irme. Es más, puedo vender mi parte de la casa, a ver cómo te las apañas. Se hizo un silencio sepulcral en la habitación. Stephen parecía sorprendido y Mildred se puso pálida. No puedes hacerlo, susurró Mildred. ¿Por qué no?, respondió Erika. Esta casa me pertenece en parte. Puedo hacer lo que quiera con mi propiedad. Stephen encontró por fin la voz. Erika, por favor, no tomemos decisiones precipitadas. Podemos hablar las cosas, pero era demasiado tarde. Las emociones habían llegado a un punto de ebullición. Mildred rompió a llorar y Stephen parecía completamente perdido. Ya, no puedo más, dijo, saliendo corriendo de la cocina. Erika y Mildred se quedaron solas, mirándose a través de un abismo de incomprensión y resentimiento. ¿De verdad estás dispuesta a destruir a nuestra familia por tu orgullo?, preguntó Mildred en voz baja. Erika sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nunca quise destruir tu familia, Mildred. Quería formar parte de ella, pero nunca me diste esa oportunidad. Con esas palabras, Erika salió de la cocina, dejando a Mildred sola. Caminando hacia el dormitorio, Erika encontró a Stephen sentado en el borde de la cama con la cabeza gacha. «Stephen», le dijo en voz baja. Él la miró con ojos llenos de dolor y confusión. «Erika, no sé qué hacer. Te quiero, pero no puedo darle la espalda a mi madre». Erika se sentó a su lado. «Nunca te pedí que eligieras entre nosotros, Stephen. Solo quería que me apoyaras, que me ayudaras a formar parte de tu familia». Stephen suspiró. «Lo sé. Os he fallado a los dos». En ese momento, Erika se dio cuenta de que su relación había llegado a un punto de inflexión. Las decisiones que tomaran en los próximos días determinarían su futuro. «¿Qué hacemos ahora, Stephen?», le preguntó. Él negó con la cabeza. «No lo sé, Erika. Simplemente no lo sé». Erika se despertó temprano por la mañana, sintiendo el peso del conflicto de la noche anterior. Permaneció tumbada largo rato, mirando al techo y contemplando su situación. Stephen dormía a su lado, dándole la espalda. Incluso dormidos, el distanciamiento entre ellos era palpable. Una vez tomada su decisión, Erika se levantó y se vistió en silencio. Dejó una nota sobre la mesa de la cocina. «He salido por negocios. Volveré para cenar. Erika». Subió al coche y se dirigió a la sucursal principal del banco. El trayecto duró aproximadamente 1 hora, y durante todo el tiempo Erika estuvo pensando en la conversación que se avecinaba. En el banco la recibió un joven director con una sonrisa amable. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó, invitando a Erika a sentarse. Erika respiró hondo. «Me gustaría saber si es posible cancelar un pago reciente de la hipoteca». El director enarcó las cejas, sorprendido. «Es una petición bastante inusual. ¿Puedo aclararle el motivo?». Erika explicó brevemente la situación, procurando no entrar en detalles personales. El director escuchó atentamente y luego negó con la cabeza. «Desgraciadamente, no podemos anular un pago tan importante. Va en contra de nuestra política y podría causar una serie de problemas legales». Erika sintió que la esperanza la abandonaba. «No hay otra solución. Solo quiero que me devuelvan mi dinero y nada más que ver con esta casa». El gerente se lo pensó un momento y luego se le iluminó la cara. «En realidad, hay una posibilidad. Es una solución poco convencional, pero podría funcionar en tu situación». Le explicó a Erika un plan por el que el banco podría comprarle la casa por su valor íntegro, devolverle el 90% del importe y luego transferir la hipoteca a su marido, utilizando el 10% restante como pago inicial. «De ese modo», concluyó el director, «usted recuperaría su dinero y su marido podría seguir pagando la hipoteca en condiciones más favorables». Erika sintió que el alivio se derramaba en su interior. «Me parece perfecto. ¿Qué tenemos que hacer para iniciar el proceso?».
Necesitaremos el consentimiento de su marido, respondió el director. Tendrá que venir al banco y firmar una serie de documentos. Erika asintió. Le traeré hoy mismo. Muchas gracias. Al salir del banco, Erika sintió que se quitaba un peso de encima. Subió al coche y condujo hasta su casa, pensando en cómo explicarle la situación a Steven. Al acercarse a la casa, vio que el coche de Steven seguía allí. Eso significaba que no se había ido a trabajar, probablemente esperando a que ella volviera después del conflicto de ayer. Erika entró en la casa y encontró a Steven en el salón. Estaba sentado en una silla, mirando al vacío. Al oír sus pasos, levantó la vista. ¿Dónde has estado?, preguntó cansado. Erika se sentó frente a él. Steven, tenemos que hablar. He encontrado una solución a nuestro problema. Le explicó la situación con el banco y el plan propuesto. Steven escuchó en silencio, sin expresar ninguna emoción. ¿Así que quieres irte sin más?, preguntó cuando Erika hubo terminado. ¿Dejarlo todo? Erika sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Steven, no veo otra salida. No podemos seguir viviendo así. Tu madre nunca me aceptará, y yo ya no puedo ser una extraña en mi propia casa. Stephen se cubrió la cara con las manos. Creí que podríamos arreglar las cosas. Pensé que el amor podría superar todos los obstáculos. A veces el amor no basta, dijo Erika en voz baja. Necesitamos respeto, comprensión, apoyo, y eso no lo tenemos. Steven levantó sus ojos llenos de dolor hacia ella. Tienes razón, te he fallado. Debería haberte protegido, apoyado. En lugar de eso, me quedé de brazos cruzados. Erika extendió la mano y le apretó la palma. Ambos cometimos errores, Steven, pero ahora tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, al menos en parte. Steven asintió. Bien, vamos al banco. Salieron de la casa sin decir una palabra a Mildred, que estaba en el patio trasero. El trayecto hasta el banco transcurrió en un pesado silencio. Cada uno se sumió en sus propios pensamientos, dándose cuenta de que probablemente era el final de su viaje juntos. En el banco les recibió el mismo director. Le explicó a Stephen todos los detalles de la operación, respondiendo a sus preguntas con precisión profesional. Así que, si estás de acuerdo, podemos iniciar el proceso ahora mismo, dijo el director, terminando su explicación. Steven miró a Erika. Sus ojos leían una pregunta muda. ¿Estás segura? Erika asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sí, estamos de acuerdo, dijo Steven, volviéndose hacia el gerente. Las 2 horas siguientes transcurrieron firmando papeles y discutiendo los detalles. Cuando terminaron, el gerente les estrechó la mano. Enhorabuena, el proceso está en marcha. En una semana estará todo formalizado. Al salir del banco, Erika y Stephen se detuvieron en el aparcamiento. Se hizo un gran silencio entre ellos. ¿Y ahora qué?, preguntó Stephen. Erika respiró hondo. Creo que será mejor que me quede en casa de un amigo hasta que se solucionen las cosas. Recogeré mis cosas esta noche. Stephen asintió sin mirarla a los ojos. Se lo diré a mamá. Ella estará contenta, creo. Erika sintió una punzada de dolor ante sus palabras, pero se dio cuenta de que eran ciertas. Steven, quiero que sepas que nunca quise que terminara así. Te quería de verdad. Aún te quiero. Steven finalmente la miró, con los ojos llenos de lágrimas. Yo también te quiero, Erika, pero quizá no sea suficiente. Quizá no seamos el uno para el otro. Erika asintió, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Tal vez, pero estoy agradecida por el tiempo que pasamos. Se abrazaron, permaneciendo de pie en el aparcamiento durante largo rato, ignorando las miradas de sorpresa de los transeúntes. En aquel abrazo había despedida, arrepentimiento por lo que podría haber sido y silenciosa gratitud por lo que fue. Finalmente se separaron. Erika se secó las lágrimas e intentó sonreír. Me voy a casa de Laura. Volveré esta noche a por mis cosas. Steven asintió.
De acuerdo. Estaré esperando. Se separaron hacia sus coches. Erika vio a Steven alejarse, sintiendo que una parte de su corazón se iba con él. En el camino de vuelta a casa de Laura, Erika reflexionó sobre los últimos meses, sobre sus esperanzas y sueños que ahora se habían convertido en polvo. Pensó en cómo una decisión, pagar la hipoteca, había cambiado el curso de su vida. Laura la recibió con los brazos abiertos. Después de escuchar la historia de Erika, abrazó a su amiga con fuerza. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», le dijo Laura. «Lo superaremos juntas». Erika sonrió agradecida, sintiendo que no estaba sola por primera vez en mucho tiempo. Por la noche, volvió a la casa de los Greenwood para recoger sus cosas. Stephen la ayudó a empaquetar su ropa y sus objetos personales. Mildred se mantuvo callada, sin decir una palabra, pero Erika podía sentir sus ojos clavados en ella. Cuando todo estuvo empaquetado, Erika se detuvo en la puerta principal. Echó un último vistazo a la casa que había esperado a ser suya, pero que seguía siendo una extraña para ella. «Adiós, Stephen», dijo en voz baja. «Espero que encuentres la felicidad». Stephen asintió, con los ojos llenos de emoción no expresada. «Adiós, Erika. Cuídate». Erika subió a su coche y condujo de vuelta a casa de Laura, sintiendo que con cada kilómetro dejaba atrás una parte de su vida. Pero junto con la tristeza, sintió alivio. Le esperaba lo desconocido, pero también la posibilidad de un nuevo comienzo. Conduciendo hasta la casa de Laura, Erika recordó las palabras de su tía Eleanor. «Utiliza tu herencia para construir la vida que sueñas». Tal vez, pensó Erika, ahora era el momento de poner en práctica ese consejo. Habían pasado varias semanas desde que Erika había abandonado la casa de los Greenwood. Se instaló con Laura, su amiga, y poco a poco empezó a rehacer su vida. Cada mañana, Erika se despertaba con sentimientos encontrados, alivio por no tener que enfrentarse ya a la constante desaprobación de Mildred y tristeza por la pérdida de lo que esperaba que fuera su familia. Pero cada día era un poco más fácil. Siguió yendo a clases de fotografía, encontrando consuelo en su creatividad. La cámara se convirtió en su fiel compañera, a través de la cual podía expresar sus emociones y ver el mundo bajo una nueva luz. «¿Sabes?», dijo Laura un día mientras miraba el último trabajo de Erika. «Tienes mucho talento. Quizá deberías pensar en hacer de esto tu profesión». Erika se lo pensó un momento. La idea le pareció tentadora y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de entusiasmo. «Quizá tengas razón», responde con una leve sonrisa. «Esto podría ser un nuevo comienzo». Además de la fotografía, Erika se involucró en otros aspectos de su vida. Se puso en contacto con un abogado e inició el proceso de divorcio. Fue una decisión dolorosa, pero sabía que era necesaria para seguir adelante. Cada noche, ella y Laura cenaban juntas, hablando de los acontecimientos del día y de sus planes futuros. Erika sentía una profunda gratitud por esta amistad, que había sido su pilar de apoyo en los momentos difíciles. «¿Has pensado qué vas a hacer ahora?», le preguntó Laura un día durante la cena. Erika removió la sopa pensativamente. «Estoy pensando en utilizar parte de la herencia de tía Eleanor para abrir mi propio estudio de fotografía, quizá incluso combinarlo con una pequeña galería». Laura se animó. «Eso suena increíble, se te daría muy bien». Erika sonrió, sintiendo que la confianza crecía en ella. «Gracias. Sabes, a pesar de todo lo que ha pasado, empiezo a pensar que quizá todo sea para bien. Quizá necesitaba pasar por esto para encontrar mi verdadero camino». Mientras Erika reconstruía su vida lenta pero inexorablemente, el ambiente en la casa de los Greenwood era muy distinto. Steven estaba sentado en la mesa de la cocina, con la mirada fija en una taza de café vacía. Las últimas semanas habían sido un verdadero reto para él. La casa que antes le había parecido acogedora y familiar, ahora se sentía vacía y fría.
Mildred entró en la cocina. Su rostro expresaba una mezcla de irritación y preocupación. Stephen, tenemos que hablar. Stephen suspiró. ¿Sobre qué, mamá? Mildred se sentó frente a su hijo, cruzando las manos sobre la mesa. He estado pensando en la situación con Erika, y ¿sabes qué? Fuimos unos cretinos. Stephen levantó la vista sorprendido. No era propio de su madre admitir sus errores. Mildred continuó. No supimos apreciar lo que hizo por nosotros. Al pagar la hipoteca, nos ahorró muchos problemas y gastos, y nosotros simplemente la apartamos. Stephen sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Lo sé, mamá. He pensado en ello todos los días desde que se fue. Y tú simplemente la dejaste ir, exclamó Mildred de repente, golpeando la mesa con la palma de la mano. ¿Por qué no la detuviste? ¿Por qué no le prometiste amor y montañas doradas? Stephen se quedó estupefacto ante el repentino arrebato de su madre. Mamá, ¿qué estás diciendo? Tú misma siempre has estado en contra de Erika. Mildred sacudió la cabeza. Fui una tonta, Stephen. He pensado solo en mí, en mis tradiciones, y ahora no solo hemos perdido una hermosa nuera, sino también nuestra estabilidad financiera. Stephen no podía creer lo que oía. ¿Eso es lo que te importa? ¿El dinero? No solo el dinero, objetó Mildred. Erika era una buena chica, leal, cariñosa, y la apartamos. Hizo una pausa y añadió con una insinuación. Podrías haberla dejado embarazada, entonces seguro que no se habría ido. Stephen se echó hacia atrás en su silla, sorprendido. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Es horrible. Mildred agitó la mano. Oh, no seas tan sensible. Solo pienso en el futuro de nuestra familia. Stephen se levantó, sintiendo que la ira se acumulaba en su interior. ¿Nuestra familia? Mamá, has arruinado a mi familia. Alejaste a Erika con tu actitud, con tu constante regaño. ¿Y ahora dices que debería haberla conservado engañándola? Mildred pareció sorprendida por la reacción de su hijo. Stephen, yo solo quería lo mejor. ¿Lo mejor para qué? Stephen la interrumpió. ¿Para quién, mamá? ¿Para ti? Porque definitivamente no para mí ni para Erika. Empezó a pasearse por la cocina, con la voz temblorosa por la emoción. No dejo de pensar en lo que podría haber hecho de otra manera. Debería haber apoyado a Erika desde el principio. Debería haberme puesto de su lado cuando la humillaste, pero fui demasiado débil. Tuve demasiado miedo de disgustarte. Mildred intentó decir algo, pero Stephen la detuvo con un gesto. No, mamá. Ahora me escucharás. Yo quería a Erika, la quería de verdad, y la perdí por mi cobardía y tu egoísmo. ¿Y sabes qué? No estoy seguro de poder perdonar eso jamás, ni a ti ni a mí mismo. Con esas palabras, Stephen salió corriendo de la cocina, dejando a Mildred allí sentada en estado de shock e incredulidad. Subió a su habitación y se derrumbó en la cama, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas. Por primera vez en todo este tiempo, se permitió sentir de verdad el dolor de la pérdida. Stephen recordaba cada momento con Erika, su primer encuentro, su boda, los escasos momentos felices que pasaron en esta casa. Y con cada recuerdo se daba cuenta más y más del error que había cometido. Sacó su teléfono y abrió el último mensaje de Erika, una breve notificación de que los papeles del divorcio habían sido enviados a su abogado. Stephen pasó el dedo por la pantalla como si intentara tocarla a través de aquellas palabras frías y formales. De repente se dio cuenta de lo que tenía que hacer. No podía dejar marchar a Erika sin intentar arreglar las cosas. Probablemente era demasiado tarde, pero al menos tenía que intentarlo. Stephen empezó a teclear un mensaje. Erika, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito hablar contigo, en persona. Por favor, dame esta oportunidad. Entiendo si dices que no, pero tenía que intentarlo. Pulsó enviar y contuvo la respiración, esperando una respuesta.
Los minutos se alargaron como horas. Finalmente, el teléfono vibró. De acuerdo. Mañana a las 2 en el café de Main Street. Steven exhaló, sintiendo una mezcla de alivio y temor. Tenía una oportunidad. Ahora todo dependía de si era capaz de encontrar las palabras adecuadas para arreglar todo lo que se había roto. Mientras tanto, Erika recibió un mensaje de texto de Steven sentada en su habitación temporal en casa de Laura. Se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un largo rato, sin saber cómo responder. ¿Qué pasa?, preguntó Laura, notando la preocupación en el rostro de su amiga. Erika le mostró el mensaje. Steven quiere quedar, para hablar. Laura frunció el ceño. ¿Y qué te parece? Erika suspiró. No lo sé. Una parte de mí quiere olvidarse de todo y seguir adelante, pero la otra parte todavía le quiere. Laura se sentó junto a Erika y le pasó el brazo por los hombros. Mira, decidas lo que decidas, te apoyaré, pero recuerda que no tienes que hacer nada que no quieras. Erika asintió y, tras dudar un momento, respondió al mensaje de Stephen. ¿Estás segura?, preguntó Laura cuando Erika le mostró su respuesta. No, respondió Erika con sinceridad, pero creo que debería hacerlo, por mí misma, para poner un punto, o quizá para empezar un nuevo capítulo, no lo sé. Erika frotaba nerviosamente su servilleta mientras estaba sentada a la mesa de una cafetería de Main Street. Había llegado 15 minutos antes de lo previsto, incapaz de quedarse en casa a esperar su reunión con Stephen. Mirando por la ventana a la gente que pasaba, pensó en lo mucho que había cambiado en los últimos meses. A las 2 en punto se abrió la puerta del café y entró Stephen. Parecía demacrado y cansado, pero cuando sus miradas se cruzaron, Erika vio en ellas un rayo de esperanza. Por un momento se le encogió el corazón al recordar lo que una vez había habido entre ellos. «Hola», dijo Stephen, sentándose frente a ella. «Gracias por quedar». Erika asintió. «¿De qué querías hablar, Stephen?» Él respiró hondo, como reuniendo fuerzas. «Erika, yo quiero disculparme por todo, por no apoyarte, por dejar que mamá interfiriera en nuestras vidas, por ser demasiado débil para ponerme de tu lado». Erika sintió que un nudo le subía a la garganta. «Stephen, no, por favor, déjame terminar», la interrumpió él. «Me di cuenta del error que cometí. Eras lo mejor que me había pasado en la vida y te dejé marchar. Sé que probablemente sea demasiado tarde, pero quiero pedirte una segunda oportunidad, una oportunidad para hacer las cosas bien». Erika guardó silencio durante mucho tiempo, meditando sus palabras. Recordaba todas las veces que se había sentido sola e incomprendida en la casa de los Greenwood, todas las veces que había esperado que Stephen la defendiera, pero no había sido así. Pero también recordaba los momentos felices de su vida juntos, esos raros momentos en los que estaban los dos solos, sin la interferencia de Mildred. Finalmente habló. «Stephen, agradezco tus disculpas, te lo agradezco de verdad, pero tienes razón, ha pasado demasiado tiempo. Los dos hemos cambiado, yo he cambiado». Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos. «Sabes, todo este tiempo lejos de ti y de tu familia, por fin he podido descubrir quién soy realmente, lo que quiero de la vida, y me he dado cuenta de que no puedo volver a ser como antes». Stephen parecía destrozado. Sus hombros se hundieron y Erika vio un destello de dolor en sus ojos. «Lo comprendo. Pero quizá podríamos empezar de nuevo, de otra manera». Erika negó con la cabeza. «No, Stephen, no podemos volver atrás, pero podemos avanzar, cada uno a nuestra manera». Sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. «Aquí están los papeles del divorcio. Espero que podamos terminar las cosas pacíficamente». Stephen miró el sobre como si fuera una bomba. Le temblaba la mano al cogerlo. «Así que, ¿este es el final, entonces?» «Es un nuevo comienzo», dijo Erika en voz baja. «Para los dos». Estuvieron sentados en el café durante otra hora,
hablando de los detalles del divorcio y recordando los buenos momentos que habían pasado juntos. Erika le contó a Steven sus planes de abrir un estudio de fotografía, y para su sorpresa, él apoyó la idea de todo corazón. «Siempre has tenido talento para la fotografía», le dijo con una sonrisa triste. «Me alegro de que hayas encontrado tu camino». Cuando llegó el momento de despedirse, ambos sintieron una extraña mezcla de tristeza y alivio. Se quedaron en la puerta del café, inseguros de cómo poner fin a este capítulo de sus vidas. «Te deseo felicidad, Erika», dijo Steven, mirándola a los ojos. «Y yo a ti, Steven», respondió ella con una leve sonrisa. «Espero que tú también encuentres tu camino». Se abrazaron por última vez y Erika sintió que una parte de su pasado la abandonaba. Vio alejarse a Steven, sabiendo que era el final de un capítulo y el comienzo de uno nuevo. De vuelta en casa de Laura, Erika se sentía extrañamente tranquila. Le contó a su amiga lo de la reunión y Laura la abrazó con fuerza. «Lo has hecho bien», le dijo Laura. «Estoy orgullosa de ti». Erika sonrió. «Gracias. Sabes, siento que por fin estoy preparada para seguir adelante, de verdad». Durante los meses siguientes, Erika se sumergió de lleno en su sueño. Encontró un pequeño local en el centro de la ciudad y empezó a convertirlo en estudio fotográfico y galería. Cada día traía nuevos retos y descubrimientos. Aprendía a llevar un negocio, a comunicarse con los clientes, a planificar un presupuesto. Había días en que se sentía agotada y se cuestionaba su decisión, pero cada vez que miraba sus fotos colgadas en las paredes del estudio, sentía que iba por buen camino. El día de la inauguración del estudio fue emocionante y alegre. Laura ayudó en la organización y la pequeña galería se llenó de gente que venía a ver el trabajo de Erika. Le sorprendió ver a Stephen entre los invitados. Llegó con un ramo de flores y una sincera felicitación. «Sabía que te iría bien», le dijo mientras le entregaba las flores. Erika sonrió agradecida. «Gracias por venir. Significa mucho para mí». Intercambiaron algunas frases más, y Erika se dio cuenta de que ya no sentía dolor ni amargura, solo una serena gratitud por lo que había habido entre ellas y una tranquila aceptación de que sus caminos se habían separado. De pie en medio de la galería, rodeada de sus fotografías y de las caras sonrientes de los visitantes, Erika se dio cuenta de repente de que por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente feliz. Pensó en la tía Eleanor y en su herencia. «Espero que estés orgullosa de mí, tía», susurró Erika. «Por fin he construido la vida que soñaba». Aquella noche, cuando todos los invitados se habían dispersado y Erika estaba sola en su nuevo estudio, se sentó a la mesa y abrió el álbum de fotos. Había instantáneas de su vida pasada, fotos de boda, de la casa de los Greenwood, retratos de Stephen y Mildred. Pero también había fotos nuevas, su nuevo piso, Laura ayudándola a montar el estudio, sus primeros clientes. Erika pasó los dedos por las páginas del álbum, sintiendo cómo crecía en ella un sentimiento de orgullo y gratitud. Había pasado por muchas cosas para llegar hasta aquí, y cada prueba, cada dificultad, la había hecho más fuerte. Recordó el día en que decidió pagar la hipoteca de la casa de los Greenwood. En aquel momento pensó que lo hacía por su nueva familia, por un futuro con Stephen. Pero ahora se daba cuenta de que la decisión era en realidad el primer paso hacia su propia independencia, hacia la realización de sus propias fuerzas y posibilidades. Erika sabía que le esperaban muchos más retos y dificultades. Dirigir tu propio negocio nunca es fácil, sobre todo en el ámbito creativo, pero ahora estaba preparada para afrontar esos retos con el corazón abierto y confianza en sí misma. Cerró el álbum y se acercó a la ventana. La ciudad tras el cristal tenía vida propia, y Erika sentía que ahora formaba parte de ella. No como la esposa de Stephen Greenwood, ni como la nuera no deseada de Mildred, sino como Erika Parkhurst, una fotógrafa, una empresaria, una mujer que había encontrado su camino. «Esto es solo el principio»,
le dijo a su reflejo en el cristal. Y por primera vez en mucho tiempo se lo creyó de corazón.